Siguiendo con nuestro programa, toca a cargo la presentación de prevención logística, que es un tema cercano justamente al que se ha tocado y abordado por Peirano. Este va a ser expuesto por Andrés Amorós. Andrés es ingeniero de mecánica de fluidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 9 años de experiencia en gestión de riesgos a asegurados de minería e hidrocarburos. También es investigador y preventor en riesgos logísticos. Es también asesor de seguridad y operaciones de transporte de carga de todo tipo. Es consultor en temas de seguridad y cargas de transporte. Un fuerte aplauso, Andrés, y adelante. Gracias, Yofiani, por la presentación. Señores, buenos días. El tema que vamos a tocar tiene que ver mucho con la experiencia que tenemos primero como W. Moller, como ajustador de seguros, y también como YT, que es una empresa que se dedica a la prevención de riesgos. La prevención logística es un tema que abarca muchas cosas, es bastante amplio. Para ser fieles con el tiempo que tenemos, vamos a enfocarnos en los dos riesgos principales que amenazan el sector logístico, que son los riesgos de robo y accidentes asociados a la carga. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Básicamente son 3 temas principales: el robo de carga, accidentes asociados al transporte y un modelo de gestión de riesgos basado en una cultura de prevención. Al final llegaremos a una conclusión y tendremos unos minutos para sus preguntas. A manera de introducción quisiera hacer esta pregunta, dejo esta pregunta: ¿cuál es el principal reto para un operador logístico? O pongámoslo así, ¿cuál es el principal reto para una empresa en general, ¿no? Básicamente o principalmente es mantener los contratos con nuestros clientes. Para eso trabajamos, para eso nos esforzamos, para eso cuidamos nuestras operaciones. Hay que fidelizar a los clientes, hay que asegurar su confianza, mantener su confianza, que nos permita acompañarlos en sus nuevos proyectos. Pero este reto no es fácil de alcanzar, o este objetivo no es fácil de alcanzar, ¿no? Nuestras operaciones están amenazadas principalmente por pérdidas, por robo y accidentes, que en la actualidad son los principales problemas que afectan al sector. Quiero mostrarles una estadística de nuestros amigos de W. Moller, quienes en los últimos 3 años atendieron 174 casos de siniestros asociados al robo de carga, que representaron $4.8 millones en pérdidas a los asegurados. También se atendieron 76 siniestros de accidentes al medio de transporte, que representaron 12 millones en pérdidas. Y hubieron 18 casos específicos de accidentes o choques contra la infraestructura vial, puentes, túneles, que representaron 1.4 millones de dólares en pérdidas. Estos valores hacen referencia solo al daño en la mercancía, la pérdida en la mercancía, en la carga. No está incluido las pérdidas por reclamaciones de terceros, las pérdidas por multas, ¿no?, de las autoridades. Es netamente el costo del daño físico en la mercadería, ¿no? Bueno, pasamos al primer tema, el robo de carga. Aquí vamos a tocar rápidamente unos datos a nivel regional, latinoamericano. Esta es una lista de los principales países que sufren el problema de robo de carga en su territorio. Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México y Venezuela tienen el problema. Está también Uruguay, Paraguay y Bolivia, que no tienen el problema directamente, o sea, dentro de su territorio no es un problema el robo de carga, pero sí cuando se ven obligados a ir más allá de su territorio, ya sea porque exportan o importan, también son víctimas de robo cuando transitan en países vecinos, ¿no? Este es un ranking de siniestralidad, lo he tomado o se mostró en un foro que se hizo este año por Alsum, donde Perú se ubica en un 5º lugar. Pareciera una foto de la tabla de las eliminatorias, salvo por México. Es un poco difícil no pensar en fútbol justo el día de hoy, pero este ranking está liderado por Brasil, seguido de México, Argentina, Colombia y Perú en un 5º lugar. Quiero también resaltar unos datos que considero relevantes.
por cada uno de estos países. Por ejemplo, en Brasil se reportan pérdidas de 550 millones de dólares por año, solo por robo de transporte. Esto ha ocasionado también que haya cada vez, o que sea cada vez más difícil conseguir personal para conductores, ¿no?, de unidades de carga. La verdad es que temen por su vida, porque en Brasil se presentan los crímenes más cruentos que hay en la región. En México ha sucedido en los últimos años un incremento del 179% de la siniestralidad, y esto ha derivado también que el costo del seguro aumente en un 200%. En Argentina se reportan un promedio de 85 millones de dólares de pérdida cada año. En Colombia está sucediendo algo que no sucedía antes. Ha habido un incremento en la siniestralidad de carga de poco valor, que es la carga que generalmente no cuidamos o no tenemos mucha atención en ella, no le ponemos escoltas, no le ponemos señuelos de rastreo satelital. Y se sospecha, hay indicios de que es el narcotráfico quien está detrás de estos robos, porque se entiende que esta carga se destina a ser regalada a poblados de escasos recursos, con la finalidad de comprar la voluntad o la simpatía de estas personas. Y en Perú, bueno, no hay mucha estadística en realidad, pero sí se habla de que hay un promedio de 20 robos al día en el Callao. Basta darse una vuelta por la avenida Gambetta, Argentina, para ver que el pillaje abunda. A esto hay que sumar el problema de que los delincuentes, cuando son detenidos, en algunos casos o en muchos de los casos, con mucha facilidad, ya están nuevamente en las calles delinquiendo, ¿no? Y principalmente el problema pasa, a nuestro modo de ver, porque los gobiernos regionales o los municipios no están haciendo nada o están haciendo muy poco al respecto, ¿no? Ahora quiero invitarlos a revisar juntos esta imagen. Esta es una foto tomada por la policía en México, momentos después que recuperaron un camión que había sido secuestrado, ¿no? Se ve ahí una excavación bastante grande. La idea era enterrar este camión para esconderlo y seguramente días después o semanas después poder retirar la carga, ¿no? Este cargamento consistió en una carga de cigarrillos valorizada en $365.000. Bueno, son las medidas de la fosa, ¿no?, las necesarias para poder esconder ese camión. Se encontraron 3 inhibidores de señal satelital, los famosos son conocidos como jammers o hammers. Está valorizado cada uno de ellos en $33.000. Y un equipo generador que alimentaba de energía estos equipos, ¿no? Lo que se busca con esta imagen es un poco mostrar o comparar cómo es que hoy por hoy opera una banda criminal, una banda delincuencial, en comparación como opera una empresa, ¿no? Porque es evidente que todo este movimiento de tierras no fue hecho con las manos. Acá hubo maquinaria, acá hubo logística, acá hubo planeamiento, acá hay tecnología, acá hay inversión. O sea, hoy por hoy las bandas operan tal cual opera una empresa, ¿no? Y esto ocurrió en el año 2015. O sea, no es una noticia nueva. Esto ocurrió en el año 2015 y nos lleva a la reflexión o nos lleva a pensar hoy por hoy cómo nos podrían estar tratando de vulnerar, ¿no? Esta sí es una estadística local, se basa en una encuesta del INEI, es la Encuesta Nacional de Empresas, que de una muestra de 21.643 empresas del sector logístico, el 48% manifestó haber sido víctimas de hechos delictivos. De ese 48%, el 70% indicaron haber sufrido robo de carga. De ese 70%, solo el 65% denunció el hecho, pero lo más llamativo es que menos del 1% recuperó su mercancía, ¿no? Es un número bastante desalentador. Y a esto hay que agregarle que las pérdidas, ¿no?, por robo no solo se basan en el costo de la mercadería que se perdió, ¿no? Este gráfico es de una investigación, una información que nos proporcionó una empresa que es un prospecto de cliente, ¿no?, donde se calculó las pérdidas más allá de
de los siniestros que habían tenido y que habían podido ser de alguna forma respaldados por la cobertura de una póliza. Todos los números que están acá son todo aquello que estuvo más allá del contrato de seguros. Por ejemplo, 450.000 soles en siniestros rechazados, ¿no? Por cumplimientos de garantías, más los deducibles que tuvieron que pagar por los siniestros que sí estuvieron consentidos, los siniestros que tuvieron una pérdida menor, ¿no? Que estuvieron por debajo del deducible que tuvo que asumir el asegurado, las penalidades que les aplican los clientes cuando no pueden cumplir con entregar la carga en los plazos establecidos, la pérdida de beneficios o lucro cesante cuando tienen una unidad parada porque ha sido siniestrada o por los fletes que no pueden cobrar porque la carga nunca llegó a destino, entre otros. Hablamos de más de medio millón de soles que para una empresa, esta empresa tiene una flota de 35 vehículos, es una empresa mediana, pequeña, realmente prácticamente casi la lleva a la quiebra. A una empresa más pequeña definitivamente la lleva a la quiebra. Y bueno, lo que se busca es mostrar cuál es el impacto, ¿no? Que puede tener este problema, más allá de que nosotros como parte de nuestra gestión de riesgo podamos tener todas las, tengamos nuestro seguro, tengamos nuestra área de seguridad dentro de la empresa. Acá definitivamente hay cosas que se tienen que corregir al interior de esta empresa, ¿no? Pasamos rápidamente al segundo tema, que es accidentes asociados al transporte de carga. Este tema lo quiero desarrollar a través de un ejemplo. Este es un siniestro de caída de carga ocurrido en Arequipa, cerca del puerto de Matarani. El equipo que se ve a un lado de la vía es un transformador de 130 toneladas de peso, valorizado en $1 millón. La unidad de transporte que lo llevaba es una unidad especial del tipo modular, diseñada especialmente para este tipo de cargas. Y aquí el asegurado activó su póliza, indicó que el siniestro se produjo porque un vehículo particular invadió su carril en sentido contrario, lo que lo llevó a realizar una maniobra evasiva, que eso provocó que la unidad se despiste, la carga pierda estabilidad, se rompan las cadenas que lo tenían sujeta y finalmente caiga, ¿no? A nosotros se nos encargó la investigación de este siniestro y luego de acopiar información de la investigación que se hizo, las manifestaciones, las evidencias que se recogieron en el mismo sitio, se llegó a la conclusión de que esta forma como había caído el transformador no era la que decía el asegurado. Es más, la unidad no sufrió un despiste, la carga simplemente se cayó. Y esta es una de las pruebas, por ejemplo. Este es un video tomado por una persona que trabajaba justamente ahí. Se puede apreciar que la unidad de transporte en ningún momento salió de la vía. Este es un instante después de que se cayó el transformador, ¿no? La unidad está en su totalidad dentro de la vía. Entonces, al no ser un despiste, al no haber un accidente, ya no tipifica como un accidente en el medio de transporte, ¿no? Y esa es la opinión que, bueno, se incluyó en el informe final que se hizo y que se le entregó al ajustador. El ajustador esa opinión también la incluyó en su informe. Y esta simulación se hizo como parte también del trabajo de investigación para un poco recrear cómo es que había sucedido el siniestro. Que más allá de las gestiones que pueda haber hecho el asegurado con su compañía de seguros, la verdad es que no sabría qué vino después de esto, pero lo cierto es que la investigación nos arrojó otra información, porque habría que ver por qué se cayó el transformador, ¿no? Y si bien no hay una foto o un video de cómo estuvo el transformador antes del siniestro, cómo estuvo estibado, cómo estuvo sujeto a la unidad de transporte, sí hubo evidencias de las otras unidades que formaban parte del mismo convoy y que llevaban exactamente el mismo tipo de carga, ¿no? Entonces, se pudo ver que en las otras unidades no se había cumplido con un principio básico de sujeción de carga, que nos dice que cada fuerza de tensión aplicada sobre la carga tiene que ser contrarrestada con otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Acá en la foto se ve
que ambas cadenas sujetan al transformador desde el mismo punto, ¿no? La foto de la derecha es una foto de archivo, es una foto, no tiene que ver con el siniestro ni con esa operación, pero es una carga muy similar y se ve claramente que sí se ha cumplido con ese criterio, ese principio de sujeción de carga, ¿no? Las cadenas están colocadas de la forma correcta, aplicando la misma tensión, pero en sentido contrario, tanto en la parte superior como interior, ¿no? Entonces, aquí, en definitiva, hubo un mal trabajo de trincado, acá hubo un error humano, y al ser un error humano, quiere decir que esto fue predecible, ¿no? Esto se pudo evitar, este siniestro se pudo evitar, con una adecuada evaluación del riesgo que se estaba manejando, ¿no? Ese siniestro, llevado a números, más allá del costo de la carga, que era de $1 millón, hubieron también otros costos consecuenciales, ¿no? Como la penalidad que tuvo que pagarle a su cliente, el transportista, por no haber podido llevarle la carga, porque este cliente también estaba sujeto a penalidades y le transfirió ese riesgo a su transportista. Hubo un flete que no se pagó porque la carga nunca llegó. El asegurado tuvo que también desembolsar para poder rescatar esta mercadería. Bueno, fue una pérdida total, el asegurado la rechazó, no se pudo reparar. Esto también es importante decir que esta operación de transporte consistía en el traslado de 8 equipos transformadores. El que se siniestró fue el número 4. Hubieron otros 4 que se tenían que llevar y que nunca se llevaron porque finalmente el cliente le quitó la confianza a su transportista y como consecuencia de eso tuvieron una pérdida de dinero por el dinero que no pudieron ganar, mejor dicho, de $120 millones. Perdón, 120 mil dólares. Y bueno, hubo que reparar la unidad, una serie de otros costos consecuenciales que hicieron que una pérdida que ya de por sí era cuantiosa, de $1 millón, se incremente en un 25%, ¿no? Ahora pasamos al tercer tema, el último tema. Ya, ok. Que es un modelo de gestión de riesgos que se basa en una cultura de prevención. Está basado en 4 pilares fundamentales. El primero es la identificación del riesgo, tiene que ver con toda la investigación previa que hacemos, con el estudio de nuestra propia operación, sus debilidades, las amenazas del entorno, las rutas, las vías, los horarios, los puntos de parada, los puntos de pernocte, en fin, ¿no? Luego de haber hecho todo este estudio de toda esta información, pasamos ya a una etapa de valoración y análisis del riesgo, donde lo que hacemos es medir, cuantificar cada uno de estos riesgos, establecemos nuestros niveles de exposición, nuestros niveles de consecuencia, nuestros niveles de eficiencia también que tenemos en los controles, para finalmente llegar a establecer cuáles son las prioridades de corrección que tenemos que ejecutar en nuestros procesos, ¿no? Ahora, con ese resultado de estos indicadores, podemos ya hablar de una planificación del riesgo donde está netamente ligado a una cultura de prevención. Como toda cultura, tiene que haber un compromiso absoluto de la gerencia. No basta con asignar un jefe o un supervisor de seguridad o un gerente de seguridad para que se haga responsable de la seguridad de la empresa. Acá tiene que involucrarse a todas las áreas, principalmente la gerencia, ¿no? Y es aquí donde formamos, educamos, tenemos que capacitar al personal, proyectarles hábitos y comportamientos seguros y ver también cuáles son o analizar bien y ver cuáles son nuestros procedimientos o procesos de evaluación de personal, de selección de personal. Hoy hay empresas que tercerizan, por ejemplo, el tema de selección de personal y no necesariamente la empresa que escogen conocen bien la operación, entonces terminan de repente contratando perfiles muy altos y que no son realmente los que se necesitan, ¿no? Y finalmente, luego de esta planificación, ya empezamos a aplicar nuestras herramientas de gestión, ¿no? Para controlar los riesgos, las supervisiones, las auditorías, ¿no? El análisis de nuestros indicadores de gestión, el uso de la tecnología. Hoy por hoy no se concibe un operador o un transportista que
pretenda ser competitivo si no va de la mano con los últimos avances tecnológicos, ¿no?, en seguridad de transporte. Aquí quiero mostrarles esa es una estadística basada en una casuística propia de la empresa, donde hemos llevado de una muestra de los clientes que tenemos al menos 2 años de servicio continuo y segmentado en los 3 principales sectores en los que estamos, que son minería, retail, electrónica y telecomunicaciones. ¿Cuál era su situación antes de estos proyectos de gerenciamiento de riesgo que hemos trabajado con ellos y en comparación con su situación actual después de 2 años, ¿no? Los números hablan en realidad por sí solos. El resultado de esto es absoluto, es total. Lo que también se busca con esto es mostrar de que, bueno, esto lo puede hacer la propia empresa. Esto basta con la iniciativa, con tener los recursos necesarios y tener el conocimiento necesario para llevarlo a cabo, un programa de gerenciamiento de riesgos, ¿no? Lo pueden hacer a través de una empresa, contratando los servicios de una empresa que se especialice también. El tema principal es de que esto, sea de cual sea la forma en que la lleven a cabo, trae buenos resultados. Hay beneficios tanto para el asegurado, porque no solo mejora su eficiencia, bueno, reduce su siniestralidad definitivamente, minimiza componentes de incertidumbre. Sabemos que cuando se va a suscribir un riesgo, cuando no hay mucha información sobre el riesgo, cuando hay muchos vacíos, estos vacíos por lo general se llenan con prima. Entonces, este tipo de modelos de gestión ayuda a tener esa información necesaria para la suscripción, optimiza los controles de seguridad y, en definitiva, hace más eficiente toda esta inversión que hacemos en seguridad, ¿no? A la aseguradora también le representa beneficios porque simplifica el proceso de suscripción, lo agiliza, en definitiva mejora el rendimiento de la cartera, nos evita conflictos con el asegurado, mejora las relaciones con el asegurado y hace que el mercado sea más atractivo. Y bueno, la conclusión de todo esto yo la resumo en una frase, que el verdadero retorno de la prevención es el ahorro que deriva de la reducción de accidentes, de la reducción de multas, de penalidades del cliente, de no tener siniestros de impacto social o ambiental y de mantener una imagen corporativa intacta, ¿no? Y eso es todo, señores. Espero haber cumplido con sus expectativas. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición. Pasamos a una ronda de preguntas breve. No, al final. ¿Alguna consulta del público? ¿Tenemos alguna consulta? Está muy claro todo. Bueno, si no tenemos consulta, entonces muchas gracias. Los invitamos a... Algo, sí. Porque esta empresa lleva mi nombre. Esta es otra empresa que tiene el grupo familiar, se llama YT, y se ha dedicado desde el primer día que nos contrató la Ministry para tratar antamina. Trajimos el primer clavo hasta que comenzó a caminar la planta. Éramos 2 ajustadores, nosotros y Eduardo Barrón, y entonces si había un siniestro, además del sistema de prevención encargado íntegramente a nosotros, comenzaba la liquidación de siniestros compartido. La siniestralidad prácticamente fue 1%, un corrimiento de carga y un equipo que se tuvo que reparar. Pero nosotros hemos llevado este servicio con esa experiencia al sector minero, ¿no? Y consideramos hacerlo hoy día presente porque hay una reactivación de la minería, ¿no? Y hay una reactivación también de la industria en distintos aspectos, donde nosotros cuidamos de que este sistema de prevención se cumpla y sea 0 siniestralidad. La gente debe recibir su carga, ¿no? Sin ningún problema. Y entonces este es un servicio que venimos dando a todo el mercado y obviamente es de beneficio para todos los que intervienen en este asunto de la logística, y esperamos que cualquier rato nos llamen.